Buenas tardes, querido profesor y estimados compañeros. Para mí es un placer poderles exponer este trabajo por medio de este video y quiero hablarles sobre el actuar de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios, interesado por la criatura humana, interesado por el pueblo de Israel que estaba sufriendo la afrenta con el pueblo egipcio, vemos esa mano liberadora, esa mano salvadora del Señor. Y fue un gesto salvífico del Señor que tuvo misericordia con el pueblo de Israel. Quiero hacer hincapié en que el pueblo de Israel nunca vivió solo, nunca estuvo solo. Para él la sociedad, para él la comunidad era algo muy importante en su vida. Y podemos ver que Dios ha liberado a los israelitas de la opresión antes de ser elegido como el Dios de Israel. Esto lo podemos notar en la alianza que tuvo el Dios de Israel con su pueblo, donde en un texto bíblico del Antiguo Testamento dice: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Es algo donde Dios hace como esa elección de su pueblo, y así Él desea que ellos vivan en comunidad, vivan en esa comunión. Por eso también están las leyes de la Torá, las leyes de la Torá donde Dios se hace presente en el hombre, y por lo tanto tienen que vivir unas leyes, tienen que vivir como esa comunidad de sociedad, Y vemos aquí como el pueblo muchas veces quizás ha querido como retirarse o apartarse de Dios, pero Dios ha tenido misericordia siempre de ellos. La salvación que Él dio fue sin condiciones, fue gratuita, fue algo que ellos vivieron en carne propia. Entonces, aquí Yahvé fue como algo que Dios le dio toda la libertad de seguirlo o de dejarlo. Y vemos aquí esa gran misericordia, ese actuar misericordioso del Señor, y que al igual Dios también quiso que el pueblo de Israel también viviera esa misericordia entre ellos mismos, ese trato entre ellos mismos de familiaridad, de solidaridad. La fidelidad, la constancia, la firmeza que tuvo el Señor con ellos a lo largo de la historia del pueblo de Israel fue algo que siempre tuvo presente ellos. Ellos tuvieron presente siempre esa fidelidad y esa constancia del Señor en sus vidas. El actuar de Dios en el Nuevo Testamento se puede ver Jesús y la ética y la ética cristiana, que transmitió a los discípulos una sabiduría, una enseñanza. Jesús fue el verdadero maestro donde enseñaba esa comunidad, esa fraternidad. Jesús viviendo también esa humildad. Y en el Nuevo Testamento se puede ver que el Señor Jesús redujo las leyes, las redujo en dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El camino de comunión, Jesús señala un camino de comunión, un camino de fraternidad, motivados a eliminar los focos de división y de enemistad. La ética de la comunidad cristiana, Jesús lanzó la semilla de lo que habrían de ser las primeras comunidades cristianas. El actuar de Dios en nuestras vidas, el actuar de Dios principalmente en mi vida, ha sido una experiencia de misericordia y de amor, y por lo tanto que yo tengo que transmitir esa experiencia de misericordia a mis hermanos, a mi comunidad, vivirlo, sentir que el Señor siempre está a mi lado, y sobre todo lo que yo he recibido del Señor Jesús lo tengo que transmitir con paz, con amor, con armonía. Entonces ahora quiero leerles la bibliografía ya para terminar este video
he tomado del Concilio Vaticano II, de los Padres Conciliares, en la 16 edición del documento de Gaudium Spes de Bilbao, España, sí, sobre todo la imprenta Mensajeros, de los profesores de la Facultad Jesuitas de Filosofía y Teología, editado en el 2014, Teología Latinoamericana, enciclopedia digital, editado en Brasil. Estos han sido los aportes bibliográficos para este video. Muchas gracias y Dios les bendiga.